aquí en el Elíseo hay actores y actrices de nuestra acción colectiva en el continente africano. Y asumo plenamente expresarme antes de esta gira aquí en París ante ustedes para darle un sentido a todo lo que estamos tratando de hacer hace ya un poco más de 5 años, para decir con quién, por qué y cómo. En el fondo, el objetivo que tenemos es el de tener una política más simple y más legible, para que trabajen todas las administraciones del Estado y también para tener una política que asocie plenamente a los empresarios, a los generadores, a los deportistas, los artistas, los científicos, que todos participen en esta política que no es simplemente de gobierno a gobierno, sino que quiere asumir plenamente un tratado con la sociedad, tratar con la sociedad civil de todos los países de África. En el fondo, aquí estamos reunidos varios actores de nuestra política con África, muchos de los cuales me acompañarán en esta gira a partir del miércoles o que me han acompañado en viajes anteriores. Hace unos 6 años, en noviembre del 2017, en un auditorio de la Universidad de Ouagadougou, cité las palabras de Thomas Sankara, diciendo también que ya no había una política africana de Francia. Y estas palabras siguen siendo actuales, pero ya no son suficientes teniendo en cuenta las transformaciones profundas que se han vivido estos últimos años. El tiempo pasado en el continente africano es irreemplazable. He hecho 17 viajes, me han recibido 21 países, desde Lagos, y las múltiples entrevistas con muchos personajes africanos y en todo el mundo. No hay una consideración general, puesto que no existe una unidad africana, sino en muchos esquemas simplificadores. La única exigencia es que hagamos muestra de una profunda humildad con respecto a lo que sucede en el continente africano, una situación sin precedentes en la historia y de manera urgente muchos retos climáticos, retos demográficos. La juventud que está llegando y a la cual hay que ofrecerle un futuro para cada uno de los estados africanos. Consolidar estados y administraciones, invertir masivamente en educación, salud, empleo, formación, transición energética. Todo esto con la presión del cambio climático y sus efectos, también la presión de la ofensiva terrorista y los problemas sanitarios. Ninguna región del mundo ha estado sometida a esta obligación de resultados en el espacio de 1 o 2 generaciones, como lo ha sido el continente africano, como lo está haciendo hoy. Por esta razón, antes de mi gira por el continente africano, ya les dije que la prioridad no es hacer un nuevo discurso en suelo africano, sino intentar de la manera más clara posible defender lo que estamos haciendo allí, explicar la coherencia de nuestra acción y fortalecer esta visión de África y Francia. Por eso están aquí presentes nuestros artistas y nuestros deportistas también. Colectivamente tenemos que evaluar los retos que tenemos frente a nosotros, no para hacer predicciones apocalípticas ni para sembrar el pánico, algo que he visto en mis viajes. África no es una tierra de resignación, sino de optimismo. Esta energía debe inspirarnos y debe movernos a darnos cuenta de que somos vecinos de África y de que somos uno de los países que tienen un vínculo único, humano y existencial con este continente. Esta es una suerte para nosotros. Tenemos un destino común con nuestros amigos africanos. Si queremos aprovechar esta oportunidad, tenemos que acercarnos más a este continente que además progresivamente será uno de los mercados más dinámicos del mundo y uno de los grandes hogares del crecimiento económico mundial, uno de los grandes focos del crecimiento económico mundial. Nuestra juventud aquí escucha música del Congo, de Nigeria, música producida en el continente africano, y es la prefiguración de un crecimiento cultural, económico, político, científico africano que seguirá
seguirá desplegándose. También nuestro crecimiento económico en Europa y nuestros empleos dependen cada vez más de África. Esta no es una noticia ni buena ni mala, simplemente es un hecho y todo dependerá de lo que hagamos. Por eso estoy convencido de que ha llegado el momento de tomar una decisión y de saber cuál es la relación que queremos tener con los países africanos. Y en el fondo, yo trato de seguir la actualidad, lo hago con frecuencia. Y cuando veo cuál es la calificación del momento que estamos viviendo, que es claramente un intermedio, porque tenemos en este momento varias dificultades históricas, estamos en un momento de transición y no nos hemos dado cuenta realmente de cuándo ha comenzado esta transición. Tenemos que entrar en una competencia, es como la primera vía, pero es una competencia que a mí me parece anacrónica. Es la trampa que corresponde a entrar a este reto del crecimiento. Algunos llegan con sus ejércitos y sus mercenarios aquí o allá y nos dicen, vengan ustedes, este es el papel de ustedes, vengan a competir con ellos, aquí los esperamos, pero yo no creo eso. Esa es la lectura que se hacía en el pasado. Nuestras operaciones militares eran algo, pero tenemos vínculos privilegiados con algunos dirigentes. Antes la relación era diferente, pero este tiempo ya pasó. Antes nos creíamos en el centro de todo, pero la situación hoy es diferente. Ahora vemos una época nostálgica y por eso desde el 2017 quisimos adoptar un nuevo camino. Es la crónica de nuestra última década de compromisos en Malí, al precio de sacrificios últimos. Allí nuestros soldados junto a los militares malianos y los ejércitos africanos enfrentaron a los grupos terroristas. Aquí quiero rendir homenaje a la memoria de nuestros soldados, de nuestros heridos y a los que perecieron allá. Este es un orgullo compartido con los aliados que nos acompañaron en esa operación. Pero ese no era el papel de nuestros soldados. Francia no debía sola aportar respuestas políticas que debían seguir después de la respuesta militar. A pesar de nosotros, asumimos una responsabilidad exorbitante. Es el objeto por amalgama, una clase política de Malí que no ha logrado recuperar su país. Y estos riesgos podrían reproducirse en otras partes. Por eso, nunca dejaré que el sacrificio de nuestros militares se vean manchados con esa amalgama. No quiero que esta situación se reproduzca. No quiero que haya un engranaje de sustituciones para que hagan que Francia se convierta en un chivo expiatorio. Para evitar que la historia se repita, hay otra vía. Es otra vía que estamos caminando desde hace 6 años. Ya no queremos entrar en competencia ni en una idea de renta, sino que ahora queremos tener una relación con los países con quienes tenemos responsabilidades compartidas. Queremos una relación equilibrada, recíproca y responsable. Este es el rumbo que se fijó en Ouagadougou en 2017 y lo hemos cumplido. Hemos cumplido nuestros compromisos frente a Ruanda, en Argelia, en Camerún, con una comisión entre Francia y Camerún que comenzará pronto. También los hemos cumplido reformando el francés F1, también apoyando la moneda africana, que podrá prefigurar una moneda única que quizás cambie de nombre. Estamos listos para esto. Hemos cumplido nuestros compromisos al apoyar frente a la pandemia del COVID-19 la excelencia científica africana, el Centro de Crisis Africana, el Instituto Pasteur de Dakar, el Instituto Nacional de Investigación Biológica del profesor Yumbe, a quien visitaré en estos días, y también desarrollando centros de producción de vacunas, como lo hicimos en Sudáfrica y en algunos otros países. Cumplimos nuestros compromisos en materia deportiva.
creando nuevas asociaciones para formar deportistas en el continente africano y desplegando infraestructuras deportivas. Lo haremos desde el fútbol, judo, básquet y otros deportes. Hemos cumplido nuestros compromisos acelerando gracias a la tenacidad para cambiar la mirada de Francia hacia el continente africano, incluso en nuestras escuelas y nuestros manuales escolares. Seguiremos este movimiento de reconexión. Y en Francia será la misión de la Casa de los Mundos Africanos, que organizará un foro sobre las industrias culturales y creativas de África. En el continente africano serán nuestros institutos culturales, nuestra red de cooperación, nuestras alianzas francesas volverán a ser el crisol de esta intimidad entre Francia y África. Y para que impulsen este cambio de mirada, nuestros institutos recibirán a todo el mundo y tomaremos todos los riesgos. Serán los lugares donde empiezan a irradiar los pintores que le dan fuerza a esta red, y esta red fuerte es la que queremos seguir teniendo. Los compromisos de Ouagadougou los hemos cumplido gracias al trabajo de los equipos del Quai Branly, los trabajos realizados en Benín, e iremos más lejos porque propondremos una ley marco. La ministra de Cultura propondrá una ley marco ante nuestro Parlamento. También el trabajo realizado por Jean-Luc Martínez, a quien agradezco. Esta ley marco permitirá fijar con nuestra representación nacional la metodología y los criterios para proceder a una nueva devolución a los países africanos que deseen que se les devuelvan sus obras. Estas obras, de todas maneras, serán conservadas con nuestro apoyo. Queremos que haya una dinámica más amplia y una dinámica europea a la imagen del Frente Franco-Alemán que lanzamos para desarrollar la investigación del arte en nuestras colecciones. También hemos apoyado esta relación con África, desarrollando la iniciativa Todos Africanos. Buscaremos empresarios franceses y africanos que viven una situación de riesgo y que no han podido acceder a créditos que les permitan continuar. Ese es el objetivo de Meet Africa. 2 es para acompañar a quienes tienen proyectos de mayor riesgo. También será nuestro Banco Público de Inversión y la Agencia Francesa de Desarrollo que lanzarán un nuevo programa, Todos África 2, que se dedicará a este esfuerzo y que en particular en materia de cultura, deporte, agricultura y todo el aspecto digital. Todo esto es para aumentar las oportunidades. Disminuiremos el riesgo de las inversiones en África y aceleraremos el crecimiento de las pequeñas empresas africanas que están entre la economía formal e informal. Esto ya ha sido un éxito en Senegal, lo haremos en otros países africanos y desarrollaremos una política de innovación con todos los países que lo deseen. También en estos últimos años planteamos las bases de un eje euroafricano que se encarnó en la cumbre de Bruselas en febrero del 2022 bajo la presidencia francesa. Y con base en este eje euroafricano logramos en París en mayo de 2021, en la cumbre de París sobre la financiación de las economías africanas, el redespliegue de los derechos especiales de giro en favor de África. Y por eso sé que cuento con el compromiso del comisario Thierry Breton, que nos acompañarán a la República Democrática del Congo. Queremos establecer un verdadero equipo europeo. Este cuadro general me permite decir que estos últimos años hemos transformado profundamente lo que parecían unos grandes tabúes. En la Universidad de Ouagadougou, todos los estudiantes que me hacían preguntas me hablaban del francés como lengua, como primera lengua, del acompañamiento de las empresas africanas. Bien, todo esto lo hemos establecido durante estos últimos años con mucho compromiso. De todas maneras, no podemos perder nuestra lucidez.
La situación por ahora es poco cómoda. Estamos todavía con el pasado que nos pesa y tenemos una política que ha decidido cambiar y que a veces ha perdido apoyos que eran útiles porque queríamos cambiar de método, pero todavía no tenemos los resultados plenos de la política nueva que lanzamos. Por eso, todavía dependemos del pasado y todavía no estamos completamente convencidos de nuestro futuro. Por eso, la gira de la próxima semana es muy importante. Es en un momento en donde estamos cerrando un ciclo de nuestra historia en África, un ciclo que estuvo marcado, en mi opinión, por dos cosas que vamos a cambiar. Marcado en el fondo, primero, por la centralidad del asunto de seguridad y el tema militar y la preeminencia de la seguridad como marco de todo. Y esta preeminencia, el papel que siguió teniendo durante los años pasados, o fue un pretexto que utilizaron muchos de quienes se oponen a nosotros. Y lo usaron para hacer su propia propaganda. Decían que Francia seguía teniendo una agenda de seguridad. Y el objetivo de esta fase en la que estamos entrando, de esta nueva era, es desplegar en forma de relación nuestra presencia de seguridad, pero para que se inserte en esta nueva relación. Agradezco al ministro del Ejército y al jefe de Estado Mayor de los Ejércitos por el trabajo hecho en los últimos años, por haber pensado y preparar esta nueva relación de seguridad. De esto hablaré más adelante. Y el segundo compromiso es pasar de una lógica de ayuda a una lógica de inversión solidaria y de relacionamiento. Pienso que esta es la condición. Continuando la acción que ya fue lanzada, así es como podremos conjurar, primero, esta oposición que se está instalando entre un norte supuestamente occidental y un sur global que ya no tienen un software común. Pienso profundamente que esto es falso. Y lo hemos demostrado con un método nuevo que lanzamos. El G7 de Biarritz fue preparado con los países africanos. También se hizo en el G20 de Bali, donde reunimos a todos los países africanos antes de comenzar las reuniones. Tuvimos una conversación permanente y lo mismo habíamos hecho cuando lanzamos la iniciativa ACTA. Fue concebida con todos los países africanos en un diálogo que era inédito. Y es lo mismo que haremos ahora. Vamos a consolidar esta lógica, ese paso de la lógica de ayuda a la de la inversión solidaria durante la cumbre que vamos a organizar el 23 de junio en París. Sobre la nueva relación entre el norte y el sur, precisamente porque es con África, pero también con India, con Barbados. Con todos ellos podremos inventar un nuevo pacto, diseñar una nueva arquitectura financiera internacional para luchar contra las desigualdades financieras y la transición y financiar la transición climática. Este momento que estamos creando ahora consiste en ir hasta el final del cambio y ser exigentes con nosotros mismos y aceptar soltar los reflejos y los hábitos e incluso el lenguaje que hoy en día nos hacen daño, no nos dejan avanzar, y ahora adoptar una postura más clara de modestia, de escucha y de ambición. Es decir, decir claramente en todos estos campos que África no es un territorio exclusivo, que tampoco es un continente en el cual los europeos y los franceses podrían dictar un marco de desarrollo, sino que es un continente en donde podemos construir relaciones respetuosas, equilibradas y responsables para luchar conjuntamente por causas comunes. El clima, una muy importante, para defender nuestros intereses y para ayudar a los países africanos a salir adelante y tener éxito. Esos son los términos mismos de esta nueva relación que queremos instaurar, y que es totalmente la inversa de las lógicas de depredación, ya sea de seguridad o militar o financiera, que otros países están impulsando hoy en día. Como lo decía, para tener éxito en este modelo de relación, tenemos primero que todo que construir un nuevo modelo de relación militar. Este es todo el trabajo que hemos hecho en los últimos meses, diseñándolo y discutiéndolo y trabajándolo con nuestros socios africanos. Fueron invitados acá el ministro de Sema
Y por eso organizamos esta gira para continuarlo. Ya no hablamos de las bases militares como existen hoy. Mañana nuestra presencia se inscribirá en las escuelas, en las academias cogestionadas. Habrá personal francés, pero en menor cantidad, y personal africano. Y si nuestros amigos africanos lo desean, podrán recibir otros socios. De acuerdo con los intercambios que he tenido esta semana con mis homólogos, esta transformación comenzará en los próximos meses con base en el principio mismo de la construcción, con una disminución visible de nuestros efectivos y de manera simultánea un aumento de la presencia de nuestros socios en África. Luego podremos aumentar nuestra oferta de formación, de acompañamiento, de equipamiento, todo en el mejor nivel. Y esta nueva relación nos permitirá construir un nuevo modelo de intimidad y de imbricación entre nuestros ejércitos, que se traducirá por un mayor esfuerzo de Francia en materia de formación y de equipamiento. En segundo lugar, esta nueva relación, esta transformación supone que cambiemos nuestra manera de hacer y de comunicarnos con respecto a lo que hacemos. Primero, siendo más reactivos, más visibles y más lisibles. Tenemos que asumir nuestros fracasos, pero también tenemos que asumir mejor nuestros éxitos. Y debemos constatar que tenemos un defecto. Nosotros en Francia estamos muy divididos y esta lógica de boutique a veces prevalece sobre la del equipo de Francia. Tenemos que actuar todos juntos para que todo esto sea legible. Y cualquiera que sea la entidad, ya sea administrativamente o las empresas, todo esto debe aportar soluciones concretas para responder a una necesidad de la juventud, para educar mejor, para responder a problemas energéticos y de transición climática, para responder a los deportistas. Por eso es el equipo de Francia el que debe trabajar, pero estamos divididos. No somos muy concretos, no somos muy legibles. Por eso, próximamente tendremos que cambiar nuestros métodos, desplegar proyectos más concretos y tangibles. Y es allí donde nuestros socios y amigos nos esperan, en el campo de la educación, pero no solo construyendo muros, sino aumentando nuestra oferta de formación de los docentes, ofreciendo una oferta de formación profesional que lo piden muchos países, incluso algunos donde no estábamos muy presentes. Formación profesional, salud, clima, igualdad de géneros, empresariado, mundo digital, cultura. Simplificar nuestra oferta y estar siempre a la escucha, trabajar más con la sociedad civil y aportar una oferta que sea de la mejor calidad posible. Y hacerlo con nuevos reflejos. Bajar a la arena, como lo hicimos en la cumbre de Montpellier, decidiendo escuchar a la juventud y a la sociedad civil africana, como lo hizo la ministra delegada en sus diferentes giras en estos últimos meses, cosa que le agradezco. Y también embarcar con nosotros a todos los demás y cada vez que sea útil, jugar como europeos o incluso como internacionales, que es exactamente lo que haremos en Libreville en estos próximos días, con una postura colectiva. Habrá 40 millones de euros que serán puestos a disposición en los países francófonos de África para demostrar que podemos hacer esta transformación, y es la misión que tendrán nuestros embajadores y embajadoras, demostrar que nuestra relación es concreta y que hay una ofensiva sin complejos pero sin arrogancia. También tenemos que ir hasta el final en esta transformación, porque tenemos intereses que defender. Cuando se habla de África hay que decirlo claramente, porque es mucho mejor si las cosas se dicen. No vamos a hacer el bien común. Tenemos un reto común. El cambio climático es un reto común. Buscar que la juventud africana tenga un futuro, claro, es un reto común. Pero vamos a defender intereses. Y eso es lo que es una relación recíproca y equilibrada. Es decir, que no se toma al otro como un imbécil. No, es que vamos a llegar a su país para hacer el bien. ¿Será que ustedes no son capaces? No. Eso ya
Ya no es así. Vamos a defender nuestros intereses respetando los intereses de los países africanos a donde vamos a estar. Desde el comienzo, el Consejo Presidencial para África siempre ha pensado así en el despliegue de sus propuestas, y gracias a todos sus miembros. Bueno, primero, la democracia. Francia es un país que en África y en otras partes apoya la democracia y la libertad. Es un país que le habla a todos, incluso a los opositores políticos. Un país que prefiere las instituciones sólidas a los hombres providenciales. Un país que considera que los golpes militares nunca serán la alternancia democrática. Y como lo recuerdan muchos intelectuales africanos, la democracia también tiene una juventud africana. Por eso, nuestro papel no es imponer nuestros valores ni proclamarlos, sino contribuir a que haya redes de intelectuales y actores cívicos que le den vida inspirándose en las prácticas democráticas. Ese será el papel de la Fundación sobre la Innovación y la Democracia que creamos a finales del año pasado en Johannesburgo y que se irradiará en todo el continente. Por esto agradezco al profesor Achille Mbembe por sus trabajos y sus propuestas y por todo lo que ya ha construido con sus equipos. Esto lo continuaremos haciendo y ese es el principio de lo que vamos a hacer en general. Está el interés de Francia, que es la democracia, pero hay que trabajar en medio del respeto. Hay que tener en cuenta la historia del continente y los actores. Nuestro interés también es tener una nueva ambición económica en el continente africano. Nuestra relación económica con el continente africano es sólida, sí, pero lo digo aquí y me alegro de la presencia de una delegación numerosa de economistas de grandes calidades. Agradezco a todos ellos su presencia hoy aquí. Pero necesitamos ser lúcidos con respecto a nuestra presencia económica en el continente africano. Estamos en una posición que no está tomando la dirección correcta y en parte es nuestra falta, porque muchas veces hemos tenido la lógica de renta en nuestra relación con el continente africano. Considerábamos que como éramos Francia, incluso cuando nos equivocábamos, incluso cuando nuestros productos eran más costosos y nuestra financiación menos buena, pensábamos que debíamos ser aceptados. Hay quienes hacen la competencia con otras armas, claro está. A veces la financiación se vuelve también un elemento de debilidad. Pero bueno, independientemente de todo esto, lo digo porque lo he visto. Hoy todavía muchas de nuestras empresas no producen trabajos de la mejor calidad solo porque están en África. Pero eso ya no será más así. Y lo digo con toda sinceridad, ya no seguiré defendiendo las empresas que no quieren luchar. Cuando un presidente de la República va a un país o recibe a un dirigente y no hay respeto en cuanto a los niveles. O sea, no es lo mismo cuando vamos a Alemania, a Polonia. O sea, hoy en día África es una tierra de competencia. Tenemos que cambiar el modelo económico francés para decir, allí tenemos que ir a luchar. Un contrato siempre debe respetar los tiempos y la calidad. A veces también debemos reconocer que nuestros socios africanos tampoco están a la altura y hay que decirlo. O sea, nos cuesta trabajo decir que nosotros no estamos a la altura. Tenemos que hacer entonces un trabajo colectivo para lograr este equilibrio. Hay otros países que no están mejor armados que nosotros, están tomando posiciones porque toman en serio a los países africanos. Deseo también que una nueva generación de empresarios franceses y africanos, francoafricanos, se proyecten hacia nuevas cooperaciones y hacia una nueva filosofía que debe ser la de la coindustrialización. Es el sentido mismo del programa Paz África. Algunos laureados están aquí presentes. Es un programa muy importante que nos va a permitir desarrollar esta reunión de empresas. Es para ayudar a los nuevos actores. La nueva lógica es ayudar a los nuevos actores y de alguna manera sacar provecho de una manera muy pragmática del hecho de que Francia tiene esa fuerza
y que hay empresarios en África y que su propia conexión debe ayudarlos a desplegar sus actividades y su éxito en ese continente. También tenemos el interés de actuar colectivamente con nuestros aliados europeos y posicionar a Europa como el socio de referencia en varios temas. Tema de seguridad, que es el corazón mismo de lo que vamos a hacer más allá del eje que evoqué hace un momento. También queremos hacerlo en materia de financiamiento de las infraestructuras africanas. Solo con esta palanca podremos realmente jugar con armas iguales. Varios de ustedes están comprometidos en este sector y les agradezco y lo hacen muy seriamente, pero es con esa palanca podremos convencer a nuestros socios africanos que adopten los estándares con los cuales nuestras empresas podrán producir las infraestructuras de calidad. Todo esto dentro del marco del G20. Es la lógica de lo que hizo la Unión Europea con el Global Gateway y que llevamos al G7 también con la Sociedad Mundial de las infraestructuras, algo que se desplegará de aquí a 2027. Son inversiones masivas, pero el marco del G20 es un marco de seriedad, de sostenibilidad de la financiación pública de todas estas infraestructuras. Por eso tenemos que viajar juntos, hablar juntos, actuar juntos. Siempre que hemos movilizado este eje euroeuropeo, euroafricano, hemos estado a la altura de nuestras promesas. También tenemos ventajas que tenemos que hacer valer. Nuestra investigación científica, nuestras universidades, nuestras empresas, nuestros artistas, nuestros deportistas, nuestros jóvenes que trabajan en voluntariado y, como lo dije hace un momento, nuestra diáspora. Cada uno de ustedes se podrá reconocer en esta lista. La buena noticia es que en el fondo son ustedes, más que el presidente de la República, los que son esperados en África. Ese es el mensaje claro que fue dado en la cumbre de Montpellier. Este es el mensaje que he oído en todas partes en África, incluso en julio pasado cuando dialogué con varios camerunenses. Algunos de ustedes me acompañaban. Todos preguntan, ¿dónde está la juventud francesa en esta nueva relación? ¿Dónde están las universidades francesas? ¿Por qué el equipo de Francia de fútbol van a jugar a todas partes del mundo, pero nunca en África? ¿Por qué no trabajan más con nosotros? Por eso es que ustedes tienen que estar conmigo, acompañarme, porque yo solo no tengo las respuestas a todas estas preguntas. Hay que dar una respuesta creíble y durable. Y esta respuesta la llevaremos. Lo que estamos haciendo desde hace 6 años es importante no solamente para nuestros intereses en África, sino también para dar las respuestas a estos desafíos africanos. Es algo que seguramente tendremos que hablar en Libreville, el tema climático, la diversidad de los bosques. Pero es importante para Francia también. Esta nueva relación será un éxito si asumimos la parte de africanidad de Francia, el papel que ocupa la diáspora. Y sabemos que Francia ya no tiene un territorio exclusivo en Francia. Ahora tiene deberes, tiene intereses, tiene amistades que quiere construir para continuar y reforzar, para adoptar políticas sólidas en cada uno de los campos que todos ustedes representan aquí. Ese es el sentido de esta gira y del trabajo que haremos durante los próximos 4 años. Asumir estos intereses, establecer lazos humanos más fuertes, reforzar el vínculo con la sociedad civil y construir conjuntamente una agenda sobre los temas climáticos, de educación y de salud que sean buenos para todos nosotros, vínculos económicos, universitarios, académicos, culturales, deportivos. No tengo ninguna nostalgia de lo que fue la Francia-África, pero quiero que esto cambie. Ustedes serán el núcleo de esta relación y su propio compromiso le dará todo el sentido a las decisiones políticas que hemos tomado con nuestro Parlamento, de realzar y santuarizar esta política de relación también con financiamientos inéditos. Esta política no es una política de instrumentos desencarnados, no, es una política de solidaridad. También es una política para los franceses, para permitirnos encontrar socios y aliados para tener una influencia en los equilibrios del mundo. Si tenemos éxito
en junio próximo esta cumbre de la nueva relación entre el norte y el sur. Así es como podremos conjurar este gran relato que se está instalando, la doble norma que se está instaurando entre Ucrania y el resto del mundo, una división entre el mundo y el Gran Sur. Si dejamos que esto se instale o si lo documentamos para un país o para otro, será algo terrible, porque como lo decía al principio, lo que es Francia y nuestra geografía es el futuro. Bueno, muchas gracias por su atención. Voy a contestar primero las preguntas de los periodistas y si la delegación también tiene preguntas, también las responderé. Primera pregunta de un periodista desde la sala. De Kinshasa. Buenos días, señor presidente. Gracias. ¿Por qué este discurso tuvo lugar aquí en París y no en África? ¿Francia tiene acaso miedo de hablarles a los africanos desde su propio continente? Pero esa es una pequeña pregunta. La más importante es esta. Francia defiende sus valores, ha hablado de democracia, de libertad. Con frecuencia Francia ha condenado la intangibilidad o la violación a la tangibilidad de las fronteras, como es el caso actualmente entre la relación ONU e internacionales independientes para Ruanda o la República Democrática del Congo. El presidente Félix dijo esta mañana en Ginebra, ante Derechos del Hombre, pidió sanciones. Francia se demoró en condenar. 4 años se demoró Francia para pasar a las sanciones, como lo hizo con la comunidad internacional para Rusia presente en Ucrania. Bueno, gracias a usted. En su primera pregunta, creo que en mi introducción había respondido. Aquí quería, teniendo en cuenta la importancia de esta política para Francia, pues me parecía importante hacerlo aquí mismo en París, porque no solamente hay que hablar de Francia cuando estamos allá, sino también antes de comenzar. Esto muestra una actitud solemne. Esto muestra que también es importante para nosotros. Lo segundo, bueno, es una discusión como antes de un partido. Es bueno hablar con todos antes. Bueno, sí, yo ya empecé a hablar con la juventud africana y lo seguiré haciendo. En cuanto al Ruanda, primero hay que darle nombre a las cosas. En cuanto a Ruanda y la República Democrática del Congo, o sea, en el este del Congo hay una regresión que es inaceptable. La ofensiva en curso de la MINUSMA M23 con sanción del Consejo de Seguridad es una guerra que nos devuelve hacia el pasado 10 años. Tiene terribles consecuencias para la población, sobre todo los cientos de miles de desplazados que no tienen nada. Y la capital de la región, Goma, está amenazada. La primera emergencia es humanitaria y estamos trabajando con nuestros socios europeos. En varias ocasiones me he entrevistado con los presidentes sobre el tema. También hay que recordar 2 principios fundamentales. La unidad, la soberanía, la integridad territorial del Congo no se discuten. Es nuestra posición constante y esta posición no ha cambiado. En segundo lugar, no hay un despliegue de medidas. La guerra en el este de la RDC no debe ser una guerra olvidada. Por eso he hablado tanto tiempo con cada uno de los actores. Sobre todo nuestra política es apoyar incondicionalmente el marco de discusiones que Kenia y Angola establecieron. También me entrevisté con los 2 presidentes para apoyar las mediaciones regionales que tuvieron lugar. De hecho, apoyamos el despliegue de las tropas kenianas desde que pudieron instalarse
Tuvimos la iniciativa diplomática, de hecho, y en estos últimos días he hablado con el presidente para definir todos estos procesos de negociación regional. Sigo convencido de que la respuesta debe ser colectiva y ese es precisamente el sentido de las entrevistas que tendré con mis homólogos antes de llegar a Kinshasa. Una pregunta en videoconferencia. Bonjour, Sofía Yegué, soy journalista a Libreville pour une télévision locale TV+. Buenos días, periodista de Libreville para la televisión. ¿Entiende usted que a pocos meses de la elección presidencial aquí en Gabón, con un sentimiento anti-Francia que se propaga en África Occidental y que ya no está aquí, cree usted que su visita pueda suscitar reacciones? Lo comprendería si fuera un desplazamiento electoral, si fuera un viaje con una finalidad estrictamente bilateral o política. Pero precisamente iremos a Libreville con una gran iniciativa internacional en materia de biodiversidad con mis ministros, de acuerdo con lo que ya hemos defendido en las COP, y hacerlo en un país que tiene una posición de líder y que está muy afectado en este tema. Podríamos seguir definiendo el futuro de los bosques primarios que están en Asia Sur Oriental, en el río Congo o en Amazonia. Yo pienso que es mejor hacerlo con los países afectados y en su territorio. Esta cumbre es una cumbre esencial sobre los bosques para luchar contra la deforestación, la pérdida de biodiversidad, porque la presión sobre los bosques tropicales es cada vez más fuerte. Por eso, con esta constatación y con la agenda internacional que hemos construido, por eso escogimos Gabón, organizando esta cumbre en Libreville para valorizar la riqueza de los bosques africanos que el gran público conoce mal, asociar los demás países de la cuenca del Congo que juegan un papel esencial. Ese es el primer pulmón del planeta. La cuenca del Congo es el que secuestra la mayor cantidad de carbono antes que a la Amazonia. Es también un depósito de vida, más de 240 millones de hectáreas, y tiene un tesoro inestimable de biodiversidad. Eso es algo de lo cual hay que estar orgullosos y hay que decirlo. También queremos crear un modelo que sea adaptado para África y que no se ha aportado como extraño. Por eso apoyamos a quienes desarrollan soluciones y apoyarlos, científicos, investigadores. Gabón, por ejemplo, es un país que ha sabido desarrollar un programa eficaz de gestión forestal y ha construido una economía que remunera mejor a su población. El objetivo de esta cumbre, y por eso asumo plenamente hacerlo ahora, como fue nuestro compromiso en la última COP, establecer los objetivos de las diferentes COP, luchar por esos y fortalecer el capital natural en estas economías. Esta es una de las paradojas. Sabemos remunerar las reforestaciones en nuestros modelos nacionales e internacionales, pero no remuneramos bien la protección de lo que tenemos. Y esto es lo que queremos establecer. Será uno de los grandes ejes de esta cumbre, fijar los parámetros de un acuerdo justo entre los países forestales y el resto de la comunidad internacional con la iniciativa de relación o de asociación para una conservación positiva, que se resume en un contrato entre un país forestal que se compromete a proteger su naturaleza y las reservas más vitales de carbono y biodiversidad a cambio de un apoyo más importante de la comunidad internacional. Todo esto es lo que vamos a hacer. Y por eso voy a su país y por eso estaré en Libreville. Ese es el núcleo de esta agenda. Avanzamos, trabajamos juntos. No es un viaje electoral. Le hablaremos a todo el mundo, incluso a los opositores. Asimismo, iré después a Angola para hablar sobre un tema de interés común, que es la seguridad alimentaria. Es un programa que lanzamos desde que comenzó la guerra en Ucrania. Somos el primer socio de formación agrícola en Angola. Entonces lanzaremos una asociación en este campo.
También iremos al Congo-Brazzaville para honrar la memoria de un lugar de renacimiento de nuestra política con África y allí también tratar de defender ese nuevo rumbo que acabo de explicar acá. Y luego iremos a la RDC para hablar de los grandes temas de interés común: salud, asociación económica, temas de infraestructura, TEC y también minería, cultura, defensa, porque somos el primer socio de formación militar de la RDC.